Y acá les voy a hacer un poquito de historia argentina. Durante mucho tiempo en Argentina se creyó que ese era el límite del análisis. ¿Y cómo se lo llamó? Atravesamiento del fantasma. No viene mal hacer un poquito de historia. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas se analizaron con analistas de una época en la cual esos analistas estaban impregnados por esta concepción del atravesamiento del fantasma. Un auge del atravesamiento del fantasma que en Argentina se dio entre mediados de los años 80 y fines de los 90. Acá yo por lo menos que soy más viejo lo recuerdo perfectamente, y que estuvo traccionado, ¿por qué? Porque había salido el seminario 11, de los 4 conceptos del psicoanálisis. En 1986 salió en Argentina. Entonces, en ese seminario, Lacan, ¿qué proponía? Que tras la caída de las identificaciones, el fin del análisis se definía como el atravesamiento del fantasma. Del atravesamiento del fantasma, acá también coincidió con que se constituyó la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, en el 92, y ahí se centró la cuestión en la formalización del fantasma. Entonces, ¿en qué consistía eso? Y en reducir los significantes del sujeto hasta llegar al hueso del fantasma, hasta llegar a ese objeto A que sostenía el deseo. Entonces, la meta de esa época era que el sujeto dejara de estar capturado por la escena imaginaria del fantasma, que ya no estuviera capturado por la fijeza libidinal de ese fantasma. Fíjense que en esa época entonces, de alguna manera, se confiaba mucho en que lo simbólico podía agotar lo real. Había como un cierto optimismo, les podría decir. Pero eso cambia. Se produce un viraje a partir de fines de los 90, comienzo del año 2000, y la brújula lacaniana, en Argentina sobre todo, empieza a moverse hacia lo que se dio en llamar luego la última enseñanza de Lacan. Y ahí es cuando se empieza a hablar menos de atravesar el fantasma y más de saber hacer con el síntoma. Hay un cambio. Y ahí aparece el concepto de síntoma. Entonces, ya no se trata de un recorrido por el significante, según esta época argentina de los años 2000. No es un saber intelectual, es un saber usar ese resto de goce para construir algo nuevo. Esta postura cala hondo, porque lo que hasta ese momento se pensaba bajo una lógica de develamiento, y acá Carla justamente hace poquito posteó algo que correspondía a esa época, del 82, y comentábamos con Carla, bueno, que correspondía a una época en la cual se asentó el develamiento del sujeto atrapado en una escena fija, fantasmática, y el analista haciendo caer ese objeto de la escena, y una vez atravesado el fantasma, el sujeto quedaba liberado de la repetición neurótica. Pero claro, se advierte luego que no es posible un atravesamiento total del fantasma, que hay un resto de goce que no se deja reducir por la palabra. Ya estamos llegando al final, así que atención, porque acá vienen puntos muy importantes. Porque se pasa de una clínica de la verdad, a atravesar el engaño del fantasma, a la clínica del síntoma. ¿Por qué? Porque si el análisis se detiene en el fantasma, el sujeto corría el riesgo de quedar enamorado de la interpretación del analista, de su propia falta, fascinado por la trama narrativa del sufrimiento. Y si el sujeto se enamora de la interpretación, puede quedar capturado en la transferencia al sujeto supuesto saber, alienado a una nueva verdad revelada por el otro con mayúscula. Y acá permítame, es una hipótesis sujeta a debate, polémica, pero la voy a decir.
analistas de esa época que formaron parte de ciertas instituciones se analizaban, supervisaban, estudiaban y hacían todo con el mismo analista. Para mí eso tradujo algo de enamoramiento de la interpretación del analista. No quiere decir que no hayan ocurrido cosas interesantes ahí, con esas personas, y que hayan hecho sus aportes muy interesantes, pero yo quiero hacer una advertencia, ya que hablamos de estas dos etapas, atravesamiento del fantasma, que signó toda una época en Argentina, y esta otra que aparece, que es la del síntoma, del saber hacer con el síntoma, con el goce. Quiero hacer una advertencia, porque ocurrió que se pasó a la clínica del síntoma, y una de las consecuencias de esto es que también hubo toda una generación de analistas que dejaron de tomar en cuenta la relevancia del imaginario. Dejaron de considerar la función del fantasma. Se corrieron tanto hacia este lugar que se devaluó ese registro imaginario. Y según mi modesto entender, lo que la experiencia me viene dictando es que es necesario hacer visible con la mayor intensidad que se pueda el personaje imaginario que está sostenido desde el fantasma. Algo que ha sido descuidado según mi entender. ¿Por qué intensificar la visibilidad? Para que en algún momento, si mediante nuestras intervenciones alusivas, sutiles, ¿no?, pensadas, calculadas también, puede ser que nos dejemos llevar por la sorpresa, nos entregamos también a la intuición ahí en nuestras intervenciones, para después recalcular, pero para que hagamos visibles los bordes de ese personaje imaginario. Pero para hacer visibles los bordes hay que intensificar la visibilidad de ese personaje imaginario.